Ayer le presentamos el caso de Xiomara, una mujer que se dirigía al metro Coyoacán el pasado lunes por la tarde cuando se percató que un hombre la seguía y al querer huir, otro hombre la interceptó para intentar subirla a la fuerza a una camioneta. Por fortuna, dos guardias de seguridad privada la ayudaron y pudo escapar. Desde entonces, Xiomara se siente insegura y a pesar de haber acudido ante las autoridades y no obtener respuesta, aseguró que continuará con la intención de denunciar los hechos. No me siento segura para nada. Antes sí, antes podía salir, andar en el metro y me sentía completamente segura. Ahora ya no. Me siento seguida, la paranoia me invade y no sé, comienzo a hacerme como que alucinaciones y siento que se me quedan viendo, siento que me vienen siguiendo. O sea, no es nada grato estar así. Fui a la Procuraduría y me dijeron que no podía proceder la demanda porque yo no vivía aquí antes. Tengo 5 meses viviendo aquí en la Ciudad de México. Yo soy del estado y me dijeron eso, que no podía proceder.